¿Qué pasará con aquellos que fueron reducidos a cenizas? En una época donde los cementerios se vacían y los hornos se encienden, millones de cristianos han comenzado a hacerse una pregunta incómoda, urgente, inevitable. ¿Resucitarán los cremados? Porque si el cuerpo es quemado, si no queda ni hueso ni tumba, ¿cómo podrá levantarse glorificado en el día final? La cremación ya no es una rareza. Es una decisión común, incluso entre creyentes. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Es pecado? ¿Daña el alma? ¿Afecta la promesa de resurrección? Hoy no venimos a imponer respuestas. Venimos a buscar luz, con la Escritura en una mano y el alma abierta en la otra. Porque si fuimos hechos del polvo, ¿deberíamos temer volver a él? Antes de continuar, lo único que te pido es dar clic en el botón de suscribirse. Comencemos. Contexto actual, la cremación hoy. En los últimos años, nuestra manera de enfrentar la muerte ha cambiado de forma profunda y acelerada. Lo que por siglos fue una práctica común, el entierro tradicional en tierra, con lápidas, flores y despedidas solemnes, ha comenzado a ceder paso a una alternativa radicalmente distinta. Donde antes se abrían tumbas, ahora se encienden hornos funerarios. Las cenizas, contenidas en urnas o esparcidas en el viento, están reemplazando lentamente a los cuerpos reposando bajo tierra. La cremación se ha convertido en la opción preferida en muchos rincones del mundo, tanto en culturas tradicionales como en sociedades modernas y urbanizadas. En países como Estados Unidos, más de la mitad de las personas que fallecen son ahora cremadas. En algunas regiones, esta cifra supera incluso el 70%. Lo que comenzó como una alternativa, hoy es la norma silenciosa para millones. ¿Por qué este cambio? Para muchos, la cremación parece ofrecer ventajas prácticas innegables, es más rápida, más sencilla, y sobre todo, más económica. En un mundo marcado por el ritmo acelerado y las limitaciones financieras, no son pocos los que optan por lo más accesible y menos complicado. Además, se le atribuyen beneficios ecológicos, ya que se evita el uso de ataúdes, lápidas, químicos y extensos terrenos para cementerios. Para algunos, incluso, simboliza una forma de liberación del cuerpo, más cercana a ideas filosóficas o espirituales no cristianas. Pero detrás de esta tendencia creciente, algo ha comenzado a inquietar a muchos creyentes. Porque más allá del ahorro económico, de la comodidad logística o del supuesto impacto ambiental, surge una pregunta mucho más profunda, que no puede ser respondida por estudios científicos ni por encuestas sociales. Es una pregunta que nace en lo íntimo del corazón del cristiano. ¿Está bien ante los ojos de Dios? ¿Es la cremación simplemente una elección neutra, sin mayor relevancia espiritual, o podría estar cargada de significados e implicaciones que aún no alcanzamos a comprender del todo? ¿Estamos obedeciendo principios eternos, o dejándonos arrastrar por una cultura que ha perdido el sentido del cuerpo, la muerte y la resurrección? Frente al fuego del horno, los cristianos comienzan a preguntarse: ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? ¿Importa el destino del cuerpo después de la muerte, o solo el alma tiene valor? ¿Hay algo que deberíamos reconsiderar, a la luz de las Escrituras? ¿Qué es la cremación? Cremar no es simplemente incinerar un cuerpo. No es, como algunos lo describen fríamente, un procedimiento alternativo de disposición final. Es, en realidad, presenciar la transformación radical, y muchas veces desconcertante, de lo que alguna vez fue un ser humano completo. Un cuerpo que respiró, que amó, que sostuvo a otros entre sus brazos, ahora reducido a cenizas sin forma ni rostro. El proceso técnico es relativamente sencillo, pero lo que representa va mucho más allá de la mecánica. El cuerpo del fallecido es colocado en un horno de cremación, una cámara cerrada donde las temperaturas alcanzan entre 800 y 1000 grados centígrados. En ese ambiente abrasador, en pocas horas, la carne, los órganos y los tejidos blandos se consumen por completo. No queda piel que tocar, ni rastro de sangre. Solo persisten algunos fragmentos óseos, duros, calcinados, que luego se trituran cuidadosamente hasta formar un polvo gris claro, eso que comúnmente llamamos cenizas. Estas cenizas no son tierra fértil que vuelve al suelo. No son arcilla que pueda moldearse otra vez. Son partículas desfiguradas, sin estructura, sin nombre,
sin historia visible. No tienen la forma de la mano que acarició, ni la del corazón que latió con fuerza en los momentos de alegría o angustia. No hay rasgos, ni memoria, ni distinción. A veces estas cenizas se colocan en urnas ornamentales y se conservan en algún rincón del hogar. A veces se esparcen en el mar, en campos, o al viento, como un gesto de libertad o desapego. Otras veces se depositan en nichos o se guardan junto a fotografías y objetos personales, como si algo de esa persona todavía pudiera permanecer cerca. Y en medio de ese silencio, cuando el fuego se ha extinguido y todo ha quedado atrás, una pregunta se levanta como un eco en el alma. ¿Eso es todo lo que queda del cuerpo que Dios formó con sus propias manos? El mismo cuerpo que la Biblia dice que fue creado del polvo, sí, pero también moldeado por el Creador con propósito, con diseño, con amor. ¿Puede ese cuerpo ser reducido a cenizas sin perder algo esencial? ¿O es precisamente en ese acto, tan moderno y tan común, donde hemos comenzado a olvidar la dignidad del cuerpo humano ante los ojos de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? Cuando abrimos las Escrituras en busca de una instrucción clara sobre la cremación, lo primero que notamos es un profundo silencio. No existe un solo versículo que, de manera directa, ordene o prohíba quemar el cuerpo de un ser humano después de la muerte. No hay mandamiento explícito, ni condena literal, ni referencia normativa que nos diga con claridad, haz esto o evita aquello. Pero ese silencio, también habla. Y lo hace con el peso del testimonio acumulado a lo largo de toda la Biblia. Porque mientras el acto de cremación como tal no es abordado abiertamente, lo que sí vemos, una y otra vez, en página tras página, es un patrón claro, el entierro. Desde los patriarcas hasta los apóstoles, la sepultura en tierra es presentada como la forma natural, honorable y reverente de tratar con el cuerpo humano después de la muerte. Abraham, el padre de la fe, compró una cueva para sepultar a su esposa Sara, y más tarde, fue él mismo sepultado allí, junto con Isaac, Jacob, Rebeca y Lea. Fue una práctica tan valiosa, que incluso cuando Jacob murió en Egipto, su hijo José hizo un largo viaje para traer su cuerpo de vuelta a la tierra prometida y darle sepultura junto a sus antepasados. No fue un simple gesto cultural, sino un acto cargado de significado espiritual, la tierra de promesa, el reposo con los padres, la espera de la resurrección. Los profetas fueron sepultados. Los reyes de Israel, incluso los más malvados, eran llevados a sus tumbas con honra o deshonra, dependiendo de su vida, pero rara vez, si acaso alguna, eran quemados. Los discípulos de Jesús no fueron incinerados ni desechados, sino que también fueron enterrados, siguiendo la costumbre de su Señor. Porque incluso Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, fue cuidadosamente bajado de la cruz, envuelto en lienzos, ungido con especias, y colocado con reverencia en una tumba nueva, tal como profetizaban las Escrituras. En cambio, cuando aparece el fuego consumiendo cuerpos humanos en la Biblia, el contexto casi nunca es neutro. Al contrario, suele estar ligado a juicio, impureza o castigo divino. Acán, en el libro de Josué, fue apedreado y luego quemado por haber desobedecido al Señor. Los huesos de los sacerdotes paganos fueron desenterrados y quemados por el rey Josías como acto de purificación y deshonra contra la idolatría. Incluso ciudades enteras como Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego como símbolo del juicio inminente. Y no es que esto nos lleve a declarar que la cremación moderna, tal como la conocemos hoy, sea un pecado directo o imperdonable. No. La Escritura no lo condena explícitamente, y no debemos ir más allá de lo que Dios ha revelado. Pero tampoco debemos ignorar el patrón bíblico, ni minimizar el simbolismo espiritual que acompaña nuestras decisiones sobre el cuerpo humano. Porque al final, toda elección comunica algo. El entierro apunta a una esperanza, la semilla que cae en tierra esperando resucitar, como dijo Jesús. Es un acto de honra, de fe en la resurrección futura. La cremación, en cambio, al menos en términos bíblicos, no tiene ese respaldo simbólico. Por eso, la verdadera pregunta que deberíamos hacernos no es simplemente si está permitido o no, sino algo mucho más profundo. ¿Qué mensaje espiritual estamos enviando con nuestras decisiones? ¿Reflejan nuestras prácticas lo que creemos sobre la creación, la dignidad del cuerpo y la promesa de la resurrección? ¿Estamos actuando por convicción o simplemente siguiendo una cultura que ha olvidado el lenguaje sagrado del cuerpo humano?
¿Por qué el entierro fue la norma bíblica? En las páginas de la Biblia, enterrar un cuerpo no era simplemente cumplir con un trámite después de la muerte. No era una rutina cultural ni una simple formalidad social. Era un acto profundamente espiritual. Un acto de fe. Cada vez que alguien era sepultado, se estaba declarando, sin palabras, una esperanza futura. No era solo la despedida del cuerpo, era la siembra de una promesa. Cuando Abraham, el patriarca de la fe, perdió a su esposa Sara, su reacción fue significativa. No improvisó ni aceptó una tumba prestada. Aunque los hititas le ofrecieron gratuitamente un lugar para enterrarla, él insistió en pagar el precio completo por una cueva en Canaán. ¿Por qué? Porque creía firmemente que esa tierra, la tierra que Dios le había prometido, no era solo un territorio geográfico, sino su herencia eterna. Al enterrar a su esposa allí, estaba depositando no solo su cuerpo, sino su fe en el cumplimiento de la promesa divina. Ese acto no era una despedida final. Era, en un sentido espiritual, una siembra. Por eso, el apóstol Pablo, siglos después, hablaría del entierro en esos mismos términos: lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción, 1 Corintios 3:42. El cuerpo, aunque limitado, envejecido o enfermo, no pierde su valor. Al ser colocado en la tierra, no es descartado, sino sembrado como una semilla que, por la gracia de Dios, un día florecerá en gloria. En la cosmovisión bíblica, el cuerpo humano no es una simple envoltura descartable. Es el templo del Espíritu Santo. Fue formado con propósito, moldeado por las manos del Creador mismo. En el Génesis leemos que Dios tomó polvo de la tierra y lo formó con detalle, con cuidado, y luego sopló en el aliento de vida. Ese mismo cuerpo, aunque volverá al polvo, no ha perdido su dignidad. Y ese polvo, no es el final. No es un cierre sin retorno. Es, más bien, el inicio de una transformación gloriosa. Porque el Dios que formó al hombre del barro en el principio, también tiene el poder para levantarlo del polvo al final. La muerte no es la última palabra. El entierro, entonces, no es un gesto vacío, sino una declaración de esperanza en la resurrección. Y aunque creemos en un Dios capaz de resucitar incluso desde las cenizas, lo que está en juego no es su poder, sino nuestra postura. ¿Cómo estamos expresando, con nuestras decisiones, lo que creemos sobre la vida, la muerte y la eternidad? ¿Estamos sembrando nuestros cuerpos en fe, como los patriarcas, los profetas y los apóstoles, o simplemente rindiéndonos a una cultura que ha olvidado lo que el cuerpo representa ante Dios? ¿Puede Dios resucitar un cuerpo reducido a cenizas? Esta es, quizás, la pregunta que más inquieta a muchos creyentes sinceros cuando consideran la cremación. ¿Y si el cuerpo fue quemado por completo? ¿Y si solo quedan cenizas, o incluso menos que eso? ¿Puede Dios, aún así, resucitarlo en el día final? La respuesta, desde la perspectiva de la fe bíblica, es tan poderosa como consoladora: sí. Absolutamente sí. La resurrección no depende del estado físico del cuerpo. No se trata de si los huesos siguen intactos, si la carne fue preservada o si hay restos visibles. La resurrección es un acto sobrenatural de Dios, y como todo lo que Él hace, no está limitado por las leyes naturales ni por las condiciones materiales del cuerpo humano después de la muerte. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo hace una declaración revolucionaria: lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Pablo no está hablando de una simple restauración del cuerpo físico. No dice que lo viejo será reparado, como si Dios necesitara juntar piezas dispersas para reconstruir lo que fue. No. Habla de una transformación radical. El cuerpo que resucita no es exactamente el mismo que murió, es uno nuevo, glorificado, pero ligado al anterior por la identidad que Dios nunca olvida. ¿Y acaso no fue el mismo Dios quien, en el principio, formó al ser humano a partir del polvo? ¿No fue Él quien sopló aliento de vida sobre el barro seco, creando de la nada un ser viviente? Si Dios pudo crear vida de algo sin forma, ¿por qué habríamos de dudar que puede levantar a los suyos incluso desde las cenizas más dispersas?
A lo largo de la historia, miles de mártires cristianos fueron quemados vivos, arrojados a bestias salvajes, lanzados al mar o destruidos por guerras y persecuciones. De muchos de ellos, no quedó nada visible. Ni huesos, ni tumbas, ni monumentos. Y sin embargo, Dios no ha olvidado a uno solo. Sus cuerpos, aunque desintegrados por el fuego o el tiempo, no se perdieron para aquel que los formó. Porque la resurrección no depende de lo que queda. Depende de quien recuerda. Y Dios nunca olvida. Él no necesita fragmentos para cumplir su promesa. Solo necesita una palabra dada por él mismo, y un corazón que haya creído en ella. La esperanza cristiana no se apoya en la permanencia del cuerpo físico, sino en la fidelidad del Dios eterno. Porque Él, y solo Él, llamará a los muertos por su nombre, y ellos oirán su voz. Y ese día, los cuerpos resucitarán. No importa si fueron enterrados, quemados o perdidos en el mar. Lo que importa es que están escritos en el libro de la vida. ¿Qué dice la Iglesia sobre la cremación hoy? Durante siglos, la postura histórica de la Iglesia frente a la cremación fue clara y consistente, no se permitía. Esta firme oposición no nacía de una visión supersticiosa del cuerpo ni de una idea de que el fuego fuera intrínsecamente malo, sino de algo mucho más profundo, la defensa de una verdad central de la fe cristiana, la resurrección del cuerpo. En los primeros siglos del cristianismo, la cremación era una práctica común entre culturas paganas, especialmente entre los romanos, muchos de los cuales no creían en la resurrección. Para ellos, reducir el cuerpo a cenizas era una manera de afirmar que no había nada después de la muerte, ni juicio, ni cielo, ni vida eterna. Por eso, cuando los cristianos comenzaron a enterrar a sus muertos, lo hicieron no solo por tradición judía, sino como un testimonio público de su esperanza en la resurrección futura. El entierro se convirtió en una declaración silenciosa pero poderosa: creemos que este cuerpo, aunque muera, volverá a vivir. Por esta razón, durante siglos, la Iglesia prefirió y promovió la sepultura como la forma más coherente de expresar la fe cristiana. La cremación, entonces, no era vista como un pecado en sí, sino como una práctica que, históricamente, había estado cargada de un mensaje contrario a la fe. Sin embargo, con el paso del tiempo, los contextos culturales y sociales comenzaron a cambiar. Ya no todos los que optaban por la cremación lo hacían como símbolo de rechazo a Dios o a la resurrección. Muchos empezaron a elegirla por razones prácticas, económicas o familiares, costos funerarios, falta de espacio en cementerios, decisiones personales, entre otras. En la mayoría de los casos, estas personas seguían creyendo firmemente en la resurrección, y no veían la cremación como una negación de su fe. Frente a esta realidad, en 1963, el Vaticano revisó su postura, y mediante la instrucción Piam et Constantem, levantó la prohibición de la cremación, siempre y cuando no se realizara como una manifestación de rechazo a la doctrina cristiana. Se reconoció que el acto, por sí solo, no necesariamente comunicaba incredulidad, pero también se subrayó que debía hacerse con respeto y en un contexto de fe. Más recientemente, en 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el documento Ad Resurgendum cum Christo, para resucitar con Cristo, que reafirma esta enseñanza con claridad pastoral y teológica. En él, la Iglesia declara que la cremación está permitida, pero establece algunas orientaciones importantes para evitar confusión o banalización del cuerpo humano. Las cenizas deben ser tratadas con la misma reverencia que se tiene por el cuerpo. No deben ser dispersadas al viento, arrojadas al mar, ni divididas entre familiares como recuerdos personales. Tampoco deben conservarse en casa, salvo con autorización eclesiástica excepcional. El lugar adecuado para las cenizas es un espacio sagrado, como un cementerio, un columbario o un sitio aprobado por la Iglesia, donde puedan reposar en paz, ser visitadas por los seres queridos y permanecer como testimonio visible de la esperanza cristiana. El acto de cremación debe reflejar siempre fe, respeto y esperanza en la resurrección futura. No puede ser una decisión tomada con indiferencia, con desprecio por el cuerpo, ni como una forma de negar la vida eterna. En resumen, la cremación no es pecado, y la Iglesia la permite. Pero también recuerda que el cuerpo humano es sagrado, incluso después de la muerte, y que nuestras decisiones deben estar siempre guiadas por la fe. No se trata solo de qué hacemos, sino de cómo y por qué lo hacemos.
Porque aun en la muerte, y en lo que hacemos con nuestros cuerpos después de ella, estamos predicando algo. Y lo que decimos con nuestras acciones debe estar en armonía con lo que creemos en el corazón. Que nuestro Redentor vive, y que un día, aunque la carne se haya deshecho, veremos a Dios con nuestros propios ojos. ¿Cambia algo realmente la cremación? En medio de todas las preguntas que surgen al hablar de la cremación, hay una que resuena con fuerza en lo profundo del corazón humano. ¿La cremación borra quién soy? ¿Disuelve mi historia, mi identidad, mi valor ante los ojos de Dios? ¿Podría el fuego destruir algo más que el cuerpo? La respuesta, para el creyente, es tan clara como reconfortante: no. En absoluto. Porque, al final de todo, todos los cuerpos, sin importar cómo hayan sido tratados después de la muerte, terminan en lo mismo: polvo. El tiempo, con su marcha silenciosa e implacable, se encarga de descomponer, de deshacer, de devolver a la tierra lo que fue tomado de ella. La cremación no cambia ese destino, simplemente lo acelera. Es un proceso más breve, más visible, tal vez más radical, pero no es distinto en esencia. Enterrado o incinerado, el cuerpo vuelve al polvo. Y aunque ese polvo parezca insignificante a los ojos del mundo, para Dios es el punto de partida del milagro. Porque lo que somos, nuestra alma, nuestra esencia, nuestra identidad como hijos e hijas del Creador, eso permanece. No puede ser destruido por el fuego ni borrado por el olvido. Dios no necesita nuestros huesos intactos para recordarnos. No depende de reliquias, ni de formas, ni de materia preservada. Él nos conoce por nombre. Nos formó desde antes que tuviéramos cuerpo, y nos ve más allá de la carne que vestimos. El alma no puede ser quemada. La identidad no puede ser reducida a cenizas. La promesa de Dios no depende de condiciones físicas. Porque la vida que Él ha prometido es incorruptible, eterna, indestructible. Y su fidelidad no se desvanece con el paso del tiempo, ni con la desaparición del cuerpo. Así que si el cuerpo vuelve al polvo, por proceso natural o por fuego, ¿por qué temer ese retorno? ¿No fue del polvo mismo que Dios nos formó al principio? ¿No fue sobre barro seco que sopló su aliento de vida? Volver al polvo no es un retroceso, ni una tragedia final. Para el que cree, el polvo no es una tumba, es el preludio de la resurrección. Es el escenario silencioso donde el milagro está por comenzar. Porque allí, en lo más profundo de lo que parece perdido, allí donde la materia ya no guarda forma ni memoria, Dios aún ve. Dios aún llama. Dios aún resucita. ¿Dónde llorarán por ti? Porque cuando el cuerpo ya no está, cuando el aliento se ha apagado, y el silencio ha tomado el lugar de la voz, ¿dónde llorarán por ti los que aún te aman? ¿Dónde descansará el peso de su tristeza? ¿A qué rincón del mundo podrán acudir con sus flores, sus suspiros, sus oraciones silenciosas? Por siglos, en todas las culturas, pero especialmente en el mundo bíblico, el entierro no fue solo una costumbre social. Fue un acto profundamente humano y espiritual. Una forma de sanar, de soltar, de recordar sin olvidar. Una tumba no es simplemente tierra removida o mármol tallado. Es un punto fijo en el tiempo y el espacio al que el corazón puede volver. Es allí donde se colocan flores, se encienden velas, se repiten las palabras que quedaron pendientes. Es allí donde, generación tras generación, los que amaron pueden hacer memoria. Y donde el dolor tiene permiso de respirar. Pero cuando el cuerpo es reducido a cenizas y las cenizas son esparcidas al viento, al mar, o enterradas en la raíz de un árbol, ¿queda algo concreto a lo cual volver? ¿Hay un lugar donde el amor pueda sentarse, llorar, y recordar? Algunos encuentran consuelo al conservar las cenizas en casa, en una urna especial que acompañe los días. Otros sienten paz al esparcirlas en un sitio significativo, como una montaña, un río, o bajo un árbol que siga creciendo. Y no está mal. Lo importante no es el material del lugar, sino que el alma tenga un espacio donde recordar y llorar. Porque el duelo no puede ser forzado ni ignorado. Necesita rituales, necesita tiempo, necesita símbolos que le permitan expresar lo que las palabras no pueden. Y el amor necesita memoria.
No para vivir atrapado en el pasado, sino para poder caminar hacia adelante sin negar lo que fue. Donde hay amor, puede haber santuario. En la tierra sagrada de un cementerio, en una urna sencilla, en el banco de un jardín. O incluso en el viento, si allí se entregó el cuerpo con fe y reverencia. Pero asegúrate de no borrar el recuerdo por miedo al dolor. No apresures el cierre de un capítulo que el corazón aún necesita leer. Porque cerrar bien una herida no significa olvidar. Significa recordar con paz, con gratitud, con la certeza de que el amor no muere con el cuerpo, y que Dios recoge cada lágrima, como un testimonio vivo de lo que significó una vida. ¿Cómo tomar la decisión? Entonces, en medio de todas las opiniones, las emociones, las preguntas sin resolver, ¿cómo decides? ¿Cómo elegir entre entierro o cremación sin sentirte culpable, confundido o atrapado entre lo práctico y lo espiritual? La verdad es que no hay una fórmula perfecta. No hay un versículo que te diga, paso a paso, qué hacer. Dios no nos dio una ley rígida sobre esto, porque no busca que actuemos por obligación, sino desde el corazón. Y aunque la Biblia guarda silencio en cuanto a la cremación explícita, nos invita a buscar la sabiduría en las preguntas que realmente importan. La primera es esta. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Estoy tomando una decisión que honra su nombre, incluso en la muerte? ¿Estoy expresando, con este acto, que creo de verdad en la resurrección? Porque morir en Cristo también es una forma de predicar. Y el cuerpo, aunque sin vida, sigue hablando. Habla de lo que creemos. De lo que esperamos. De lo que amamos. La segunda pregunta. ¿Esto traerá consuelo a quienes me aman? Porque mi muerte no solo la cargo yo. Quedan personas detrás. Padres, hijos, hermanos, amigos. Ellos también llorarán, recordarán, se detendrán en el tiempo buscando una señal, una tumba, una urna, una sombra. Les estoy dejando un espacio donde sanar, donde abrazar el silencio, donde sentir que todavía hay un vínculo sagrado entre la memoria y el amor. Y la tercera, tal vez la más íntima. ¿Desde dónde estoy tomando esta decisión? ¿Desde la fe, o desde la prisa? ¿Desde la convicción, o desde la comodidad? Porque no es lo mismo elegir con conciencia que decidir por presión o indiferencia. Dios no mira solo la acción externa. Él escudriña el corazón. Y si en tu corazón hay amor, reverencia, fe viva en Cristo y esperanza eterna. Si estás actuando con respeto por la dignidad del cuerpo y la gloria de Dios, entonces, sea ceniza o tierra. Tu decisión puede ser una ofrenda que le honre. Entonces, ¿qué queda por decir? No temas al polvo. Porque del polvo vinimos, y al polvo volvemos, pero eso no es el fin. No temas al fuego. Porque ni el fuego puede borrar lo que Dios ha escrito. No temas al olvido. Porque donde el mundo ve ceniza, Dios ve semilla. Donde el mundo ve desaparición, Dios ve promesa. Porque llegará el día, sí, ese día glorioso. Cuando el cielo se abra y la voz del Hijo de Dios retumbe sobre la tierra. Y entonces, ni el tiempo, ni la distancia, ni el mar, ni el fuego, ni el polvo más fino, podrán impedir que su voz se escuche. Y cuando Él diga, levántate, todo lo que fuimos será transformado. Y en ese momento, no importará si tu cuerpo reposó bajo una lápida, en un jardín, o en las profundidades del océano. Él sabrá dónde estás. Él sabrá quién eres. Y te llamará por tu nombre. Porque el mismo Cristo que murió y resucitó, también resucitará a todos los que durmieron en Él. Y si eso es lo que crees, entonces el cómo ya no es lo más importante. Lo esencial, lo eterno, es vivir y morir con esperanza. Pero este solo es el principio. Porque si alguna vez te has preguntado qué pasa con el alma después de la muerte, entonces no puedes perderte el siguiente vídeo que está ahora en pantalla. Allí descubrirás, con la Biblia en la mano, la verdad sobre lo que ocurre cuando el alma se separa del cuerpo. Una revelación que transformará tu forma de ver la vida, la muerte y la eternidad. Nos vemos allá.
Y recuerda. Dios no olvida el polvo. Él lo llama, y lo resucita.